Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy viajamos a un rincón de México que mezcla lo fascinante con lo verdaderamente escalofriante. Sí, un sitio muy especial. Hablamos de la Isla de las Muñecas, en pleno corazón de Xochimilco, allá en Ciudad de México. Eso es. Tenemos como base un artículo enciclopédico bastante completo, ¿verdad? Sí, muy detallado, nos da mucho material para comentar. Y la idea es esa, sumergirnos a fondo, ver la historia, desentrañar un poco las leyendas que hay, que son muchas, Muchísimas. entender su valor cultural y ver cómo es hoy esta chinampa, que es muy singular y que además, ojo, es parte de esa zona Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 87. ¿Nos metemos? Venga, vamos a ello. Es que es un lugar que condensa muchas cosas. El folclore popular, que es potentísimo allí. Sí, La historia personal del creador, que es única. Luego, el impacto del turismo, claro. claro. Y también, que no es menor, la delicada situación ecológica de todo Xochimilco. Es como un microcosmos de todo eso. Pues empecemos por el principio, por el origen. Hay una figura clave en todo esto, Julián Santana Barrera. Él es el protagonista. Un hombre que, según leemos, se instala en esta chinampa, una de estas islas agrícolas artificiales típicas de Xochimilco, ¿no? Exacto, las chinampas. Allá por los años 50. Y al principio, pues nada, agricultor. Cultivaba hortalizas, lo normal allí. Correcto. Eso era lo suyo al principio. Pero su vida en la isla dio un giro, inesperado. Durante casi 50 años se dedicó a una tarea muy peculiar. ¿Qué fue? Recolectar muñecas viejas, muñecas abandonadas. Las encontraba, pues imagínate, en la basura, en mercadillos cercanos. Madre mía. Y más adelante, incluso la gente que iba a visitarle, intrigada, se las regalaba. Y él pues las colgaba, por toda la isla. ¿Pero por qué? ¿Qué le llevaba a hacer algo así? La fuente dice algo de su familia, ¿no? Que hablaban de... Sí, mencionan una especie de protección espiritual para el lugar. Eso es lo que cuenta la familia. Pero bueno, Pero esa no es la historia que más se conoce, ¿a que no? no que va. La versión más extendida, la que se cuenta de boca en boca y alimenta toda la leyenda, es bastante más oscura. A ver, Pues dice que poco después de llegar él a la isla, Julián encontró el cuerpo de una niña, ahogada, en uno de los canales cercanos. uff, Y que a raíz de eso empezó a colgar las muñecas, como para honrar su espíritu, o quizás para aplacarlo, o para que no estuviera sola. Esa es la leyenda principal. una historia tremenda desde luego, muy potente, pero ¿hay algo de cierto en ella? ¿Se sabe? Pues mira, aquí viene uno de los puntos clave que a menudo se olvida. La fuente lo deja claro. No existen registros oficiales, ni denuncias, ni testimonios fiables, nada. De ningún ahogamiento de una niña en esa zona concreta, en esa época. O sea que no hay pruebas. No hay pruebas, ¿no? Es más, miembros de la propia familia Santana han puesto en duda públicamente esta versión de la niña ahogada. Vaya, o sea que la leyenda más famosa, la que atrae a tanta gente, podría no ser cierta. Quizás una invención. Es una posibilidad muy real, sí. Podría haber sido una forma que encontró el propio Julián para dar un sentido, ¿no? Una narrativa a su colección que no paraba de crecer. Para explicarlo de alguna manera. O quizás una historia que surgió después, magnificada por los visitantes, por el boca a boca. ¿Quién sabe? Lo que es fascinante de todas formas es cómo esa narrativa, sea real o no, Sí. encaja perfectamente con elementos muy profundos de la cultura mexicana. La idea de los espíritus ligados al agua, las ofrendas para calmar o acompañar a los muertos. Claro, mencionabas antes que tiene ecos de otras leyendas como La Llorona, ¿no? Exacto. Ese tipo de imaginario popular, espíritus del agua, niños perdidos, encaja muy bien. Vale, entendido. Es interesante esa dualidad entre la posible realidad y la leyenda que crece. Pero bueno, dejando la leyenda un poco al margen por un momento. ¿Cómo es físicamente el lugar hoy? El artículo dice que es una chinampa de 1 hectárea. Sí, 1 hectárea en la laguna de Tezuyilo. Y llegar allí ya es parte de la experiencia, ¿sabes? Me imagino. Solo se puede acceder por agua. Hay que pillar una trajinera, las barcas estas coloridas típicas de Xochimilco. Claro. Y es un viajecito, ¿eh? Aproximadamente 1 hora y media desde los embarcaderos principales, como Cuemanco o Fernando Celada, navegando por los canales. Y una vez que llegas, la imagen tiene que ser impactante. Hablan de más de 1000 muñecas. Sí, la descripción es sobrecogedora. Muñecas colgadas de los árboles, mencionan ahuejotes, eucaliptos, otras clavadas en troncos, algunas como agrupadas, ¿sabes? Como si formaran escenas un poco macabras. Buf.
Y hay de todo tipo, desde muñecas muy antiguas, de cartón piedra de mediados del siglo XX, hasta las de plástico más modernas. Pero lo que define la estética del lugar, casi tanto como las muñecas en sí, es el deterioro. El paso del tiempo, ¿no? La naturaleza haciendo de las suyas. Exactamente. Piensa que están ahí, a la intemperie, expuestas constantemente al sol, a la lluvia, a la humedad tremenda de la laguna. Claro. El musgo les crece encima, la pintura se desconcha, los ojos vacíos, miembros rotos. Todo eso no es un fallo. Es parte integral de la instalación. Crea esa atmósfera tan única. Sí, me lo imagino. Entre tétrica y, no sé, extrañamente hermosa, quizás. Sí, tiene algo de onírico, de pesadilla tranquila. Es muy particular. Y entre tantísimas muñecas, ¿hay alguna que destaque? ¿Alguna especial? Pues sí, y esto demuestra cómo la historia sigue viva, cómo evoluciona. Se menciona a Agustinita. Agustinita. Sí. Según contaba el propio Julián Santana, era su favorita, la que más quería. Y hoy se conserva en la pequeña cabaña que hay allí, que hace de museo improvisado. Anda. Y lo curioso es que se ha convertido en objeto de una especie de culto popular. Los visitantes le dejan ofrendas, monedas, caramelos. ¿En serio? Sí, sí. Incluso hay quien le cambia la ropita que lleva puesta. Es como si la muñeca hubiera cobrado vida propia, ¿no? Alimentada por la leyenda y por la devoción de la gente. Vaya tela, de una colección personal a un objeto casi de veneración. Pero esta atmósfera, esta mezcla de leyenda, deterioro, ha llevado a interpretaciones inesperadas, ¿no? Más allá de lo puramente tétrico turístico. Efectivamente. Y aquí entramos en un terreno muy interesante, que a veces se pasa por alto. Algunos estudiosos del arte popular... ¿Del arte? Sí, del arte. Consideran la Isla de las Muñecas un ejemplo sobresaliente de arte vernacular mexicano contemporáneo. Arte vernacular. ¿Te refieres a arte popular hecho por alguien sin formación artística, digamos, formal? Exacto, eso es. Aunque Julián Santana seguramente no se veía a sí mismo como un artista en el sentido académico, lo que creó tiene características que lo conectan con corrientes como el arte outsider, ese arte marginal, bruto, e incluso, fíjate, con el land art o arte ambiental. ¿Land art? Porque la instalación está totalmente integrada en el paisaje. No está en un museo, está en la naturaleza, en la chinampa. Y fue un proceso larguísimo, de décadas, no fue algo de un día para otro. Es curioso pensar en ello como arte, sobre todo por el estado en que están las muñecas, tan deterioradas. Pues fíjate que incluso ese deterioro, esa acción del tiempo y la naturaleza sobre los objetos, ha sido analizado por algunos teóricos como una forma de arte involuntario. ¿Arte involuntario? Sí, genera una pátina, unas texturas, unos efectos visuales que, bueno, salvando las enormes distancias de intención y contexto, claro. Algunos comparan con la obra de artistas contemporáneas como Louis Bourgeois o Kiki Smith. Vaya. Artistas que también exploran lo inquietante, la relación del cuerpo, del objeto, con el tiempo, con el entorno. Hay ahí una conexión estética, digamos. O sea que lo que empezó como una colección personal, quizás un poco lúgubre, ha acabado teniendo hasta reconocimiento oficial como patrimonio. Eso sí que es un giro. Totalmente. Y no es solo una interpretación de 4 académicos, ¿eh? En 2018, la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la incluyó formalmente en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad. Ahí es nada. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el argumento? Pues que la isla, con todas sus historias y las prácticas asociadas a ella, como lo de Agustinita, representa tradiciones orales vivas, rituales sociales, saberes ligados a la cultura chinampera. O sea que se reconoce el valor de las historias, de las prácticas, del significado cultural que tiene para la gente, no solo las muñecas como objetos. Exacto, el valor inmaterial. Y eso es especialmente relevante en un lugar como Xochimilco, que está tan amenazado por la transformación urbana y la pérdida de tradiciones. Claro. Con todo esto, la leyenda potente, el aspecto visual tan fuerte, el reconocimiento cultural, no me extraña nada que la fama del lugar haya cruzado fronteras. Desde luego que no. Ha sido objeto de muchísimos reportajes internacionales. Recuerdo titulares de prensa extranjera muy sensacionalistas, tipo la isla más terrorífica del mundo o cosas así. Lo típico. Sí. Ha salido en programas de televisión, de estos de temática paranormal o de viajes exóticos. En cadenas como Travel Channel, ABC News. Es un imán para cierto tipo de narrativa mediática, está claro.
Y la fuente que manejamos pone un ejemplo ficticio, pero que ilustra muy bien cómo funcionan estas cosas, ¿no? Imagina que una estrella mundial, tipo Lady Gaga, y un director con una estética tan particular como Tim Burton, eligieran la isla para grabar un videoclip. Ponen el ejemplo inventado de una canción llamada The Dead Dance en 2025. Exacto. Algo así haría que el interés mundial se disparase de forma exponencial, claro. Totalmente. Ese tipo de eventos, ya sean reales o imaginarios como en ese ejemplo, son catalizadores potentísimos para la fama de un lugar así. Y toda esta fama, por supuesto, tiene un impacto directo en el turismo. Claro. La isla ya formaba parte del circuito ecoturístico de Xochimilco desde que la UNESCO reconoció la zona en el 87, pero su popularidad ha crecido muchísimo en los últimos años. ¿Y quién gestiona todo esto ahora? Porque Julián Santana falleció hace ya unos años. Pues la gestión la lleva su familia. El artículo menciona a Rogelio Santana, que sería ya la tercera generación. Ah, mira. Son ellos quienes mantienen el lugar como pueden y reciben a los visitantes. Hay una estructura montada, ¿sabes? Se llegan trajineras de cooperativas certificadas, el viaje tiene un coste. Que no es barato, según parece. Bueno, la fuente habla de un rango variable por alquilar la trajinera completa, que suele ser para varias personas, más una pequeña tarifa por persona para entrar a la isla en sí. Vale. Y la visita suele durar menos de una hora, unos 45 minutos. Y hay normas, claro. No se pueden tocar ni llevar muñecas, lógicamente. Hombre, claro. Se pide controlar el ruido por la fauna local, etc. Lo normal en un sitio así. Tiene sentido. Y supongo que este flujo de visitantes tendrá un impacto económico importante en la zona, ¿no? Sin duda. Aunque las cifras exactas siempre son difíciles de precisar, se estima que la isla genera empleo directo para bastantes familias locales. ¿Como quiénes? Pues trajineros, guías, gente que vende comida o artesanía cerca de los embarcaderos. Es una pieza pequeña pero significativa del motor turístico de Xochimilco. Ya. Según algunas estimaciones que cita la fuente, podría traer a cerca de 100,000 visitantes al año, que no es poco, para un punto tan concreto dentro de la inmensidad de los canales. 100.000 personas al año buscando esa mezcla de escalofrío y fascinación. Pero es importante recordar, como decías al principio, el contexto general. Esta isla no está flotando en el vacío, está en Xochimilco. Fundamental recordarlo, sí. Xochimilco es patrimonio de la humanidad por algo muy, muy concreto. Es el último gran vestigio del sistema agrícola prehispánico de chinampas en todo el Valle de México. Una pasada. Un paisaje cultural único, con siglos de historia, que ya era famoso internacionalmente mucho antes que la Isla de las Muñecas, por ejemplo, por ser el escenario de películas clásicas del cine mexicano como María Candelaria. Pero es un patrimonio muy frágil, ¿verdad? Se oye hablar constantemente de los problemas ambientales que tiene Xochimilco. Muy frágil, sí. Los desafíos son enormes, la verdad. La calidad del agua es un problema crónico por la contaminación urbana y agrícola. Ya. Hay especies invasoras, como el lirio acuático, que cubren grandes extensiones de los canales, aunque se hacen esfuerzos por controlarlo. La mancha urbana presiona los bordes de la zona chinampera, comiéndose terreno. ¿Y el agua en sí? Y la extracción de agua de los acuíferos subterráneos afecta todo el sistema hídrico, claro. Se calcula que quizás solo 1/3 o incluso menos de las chinampas originales sigue cultivándose hoy en día. Uf, qué pena. Eso pone en perspectiva la propia existencia de la Isla de las Muñecas, ¿no? Si el ecosistema que la sostiene está en riesgo. Exacto. Su futuro está íntimamente ligado al futuro de todo Xochimilco. No se pueden separar. Por eso son tan importantes los esfuerzos de conservación que se están llevando a cabo. ¿Quién los lleva? Pues hay instituciones públicas supervisando, como el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y la SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad. Pero sobre el terreno hay organizaciones civiles, como Arcatierra, y grupos de investigación de la UNAM, la universidad. ¿Y qué hacen concretamente? Pues muchas cosas, desde instalar biofiltros, sistemas naturales para intentar limpiar el agua de los canales, hasta programas muy específicos para intentar recuperar la población del ajolote. El ajolote, qué animal tan increíble. Increíble y endémico de allí, de Xochimilco. Y está en peligro crítico de extinción. Es un símbolo. Desde luego. Y también, muy importante, se trabaja en promover la agricultura chinampera tradicional y sostenible. Porque mantener las chinampas activas, cultivadas, es clave para la salud del ecosistema y para conservar la cultura local. No es solo un decorado. Entendido. Es un cuadro muy complejo, la verdad. La isla es solo una pieza, muy llamativa, sí, pero parte de un mosaico mucho mayor y, sobre todo, muy delicado. Así es. Si intentamos resumir un poco todo lo que hemos explorado,
La isla de las muñecas es una amálgama fascinante. Surge de la obsesión personal de un hombre, Julián Santana. eso es, envuelto en una leyenda que probablemente fue magnificada o incluso creada con el tiempo. Se transforma en un ícono cultural casi underground, ¿no? Y luego en una atracción turística global. Sí. Y casi sin quererlo, se convierte en un símbolo de arte popular, de arte vernacular, pero también del paso del tiempo, de la decadencia y por extensión de la propia fragilidad de Xochimilco. Tiene muchísimas lecturas posibles, la verdad. Desde intentar entender la psicología de Julián Santana hasta ver cómo objetos cotidianos de desecho como las muñecas se cargan de un significado brutal por la acumulación, por el entorno, por la mirada colectiva. Y la isla como metáfora, como decíamos, refleja esa belleza extraña, única, de Xochimilco, pero también su vulnerabilidad, tanto cultural como ecológica. Es un lugar que nos habla de muchas cosas a la vez y sabemos escuchar. Y nos deja pensando, ¿no? Con toda esta mezcla de historia documentada, leyenda popular casi seguro que construida, la interpretación artística que se le da después, la huella imborrable de la naturaleza actuando sobre ella y la mirada de cada visitante que llega, ¿dónde está realmente la esencia o la autenticidad de un lugar así hoy en día? Buena pregunta. Es la obra original de Santana, es la leyenda que la envuelve, es lo que la naturaleza ha hecho con esas muñecas, o es el significado que colectivamente, como sociedad, le seguimos dando y proyectando sobre ella. Una pregunta abierta, yo creo, para seguir dándole vueltas sobre cómo construimos el sentido de los lugares más singulares.